Cuando tú no resistes los pensamientos negativos, los pensamientos de tristeza, los pensamientos oscuros, y más bien tú los cultivas, tú los rumias, entonces se forma un patrón de pensamiento. Contrariamente, cuando tú abrazas pensamientos de Dios, cuando tú abrazas pensamientos del reino, entonces tú tienes pensamientos del cielo. Quiero darte la bienvenida abiertamente, el programa que te da estrategias de vida. Lo que pretendemos es que tú puedas avanzar, que tú puedas seguir en tu destino. Y hoy estoy tan emocionada porque vamos a estar hablando de un tema. Soy tu amiga Zulema de Peñalba y alístate porque vamos a tratar el día de hoy acerca mentalidad del cielo. Ese es el tema, así es que no te muevas, ya regresamos. Como te decía en la introducción, cuando tú no resistes estos pensamientos oscuros, esos pensamientos de tristeza, de desesperanza, esos pensamientos negativos, y más bien tú estás allí cultivándolos, tú estás ahí rumiándolos, es ahí cuando se forma un patrón de pensamiento. Pero lo opuesto es que si tú decides abrazar pensamientos de Dios, pensamientos de su palabra, pensamientos del reino, entonces es ahí cuando tú tienes otro tipo de mentalidad, una mentalidad del cielo. Así es que hoy vamos a estar hablando de ese tema y créeme que esto nos va a ayudar a seguir adelante. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú te levantas un día con mucha carga. Estás preocupado por tu situación financiera. Entonces estás pensando, ay no vamos a poder, no vamos a lograr pagar la deuda, no voy a poder hacer las compras de esta semana, la provisión, no voy a poder pagar los servicios públicos. Entonces tú estás ahí y en lugar de cortar inmediatamente ese tipo de pensamientos, tú nuevamente los cultivas, los riegas, los abonas. Entonces es ahí cuando se forma una actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es un proceso, es una manera de pensar. Eso es una actitud. Entonces, definitivamente, cuando uno va formando una actitud, va formando un patrón de pensamiento, y entonces tu tendencia es caer siempre en este mismo tipo de pensamientos. Bueno, y la verdad es que cuando tú no paras este tipo de pensamientos, lo que haces es como un imán y empiezas a atraer otro tipo de pensamientos, empiezas a agregar otro tipo de pensamientos. Entonces empiezas a decir, sí, no voy a pagar la deuda, no voy a poder, no voy a conseguir trabajo, y sí, definitivamente no voy a poder comprar la comida para esta semana, no voy a poder pagar la colegiatura de los niños, y ya me veo afectado, vamos a perder la casa, y tú ya empiezas a tener una imaginación de una amenaza, y esa imaginación está llena de temor, está llena de ansiedad, de preocupación. Entonces tú empiezas a crear un ambiente. Ya no solo es un pensamiento aislado, ahora lo que tú vas haciendo es creando un ambiente de ansiedad. Entonces, cuando tú te acostumbras a pensar de esta manera, entonces se van formando ciertas cosas que después es difícil detectarlos y que después esto te puede afectar. Y bueno, ahora ya no solo es un pensamiento, porque ahora tu aparato digestivo también está siendo afectado. Ya estás teniendo problemas, ya tu intestino está siendo afectado, tienes problemas de estreñimiento o qué sé yo, diarreas recurrentes. ¿Por qué? Porque ya este pensamiento está afectando y está formando una actitud, un patrón. Y ahora está afectando tu salud, como miramos en uno de los programas anteriores. ¿Te recuerdas cuando estábamos en primaria y estudiábamos lo que era un ecosistema? Sí, allí en ese ecosistema mirábamos que era un conjunto de cosas vivas, de organismos, pero también de cosas muertas,
que están interactuando entre sí en un solo lugar, en un solo ambiente. Entonces es un sistema que funciona con todos ahí participando en ese ecosistema, en ese mismo ambiente. Pues justo es así como funciona entonces tu manera de pensar, porque imagínate que tú tienes un ecosistema de pesimismo. Entonces tú estás allí, no estás solo, estás interactuando, tienes un ecosistema, por lo general es tu familia, y cuando alguien en la familia empieza a tener pensamientos negativos, empiezas a tener pesimismo para todo lo interpretas, todo lo ves con un pesimismo, todo tú lo percibes como un pesimismo, inmediatamente tú empiezas a interactuar. ¿Y sabes qué es lo triste? Que empiezas a contagiar a los demás. Empiezas tú a contagiar y empiezas tú también a hacer que los demás puedan tener un ambiente de pesimismo. Y entonces allí se extiende la cultura de ansiedad. Es una cultura en tu casa. ¿Sabes? Muchas veces eso sucede en ciertos hogares. O sea, la mamá es pesimista, él es pesimista, los hijos son pesimistas. La mamá es amargada, el papá es amargado, los hijos son amargados. ¿Por qué? Porque esto es una cultura que se está impregnando de nuestros pensamientos. Así es que de una actitud se genera un patrón que lo llamamos actitud, y de una actitud nosotros podemos ir a un estilo de vida. Ya es un estilo de vida pesimista en todo tu ambiente, en todo tu ecosistema. La pregunta que nos hacemos, ¿será que se puede romper ese estilo de vida? ¿Será que se puede romper ese ciclo negativo, oscuro, anti-cielo, anti-Dios, anti su palabra? ¿Cómo podemos romper? ¿Cómo podemos romper este ciclo que nos trae tanto daño? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que tú eres el que controla tus pensamientos. Los pensamientos no te controlan a ti. Tú controlas tus pensamientos, y eso es importante saberlo, porque no es algo que tú puedes no tener control. Tú tienes decisión de lo que vas a pensar, como lo miramos en un programa anteriormente. ¿Sabes también que es importante en esto de cómo romper estos ciclos? Cómo romper estos ciclos que nos trae tantas cosas terribles a nuestra vida. Y es decir nuevamente las historias, ¿sí? Es volver a contar la historia de otra manera. ¿Sabes cómo es eso? Hay historias que nos decimos constantemente, hay autoconversaciones que nos estamos diciendo, pero alguien tiene que parar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a volver a contar la historia, pero la voy a contar de otra manera. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú estás nuevamente con el caso que vino un pensamiento, una idea, no voy a poder pagar la deuda, entonces tú cortas inmediatamente y esa historia que tú te dijiste, donde ya te mirabas tirado, sin casa, sin hogar, sin matrimonio, entonces tú empiezas a decirte nuevamente, a contarte nuevamente esa historia, y tú empiezas a decir no, porque Dios es el que suple todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y además, si no tuviera dinero para comprar comida, yo sé que tengo un Padre bueno, y que cuando yo le pido pan, no me va a dar una piedra, no me va a dar un serpiente. Entonces, inmediatamente tú empiezas a redecir esa historia, a recontar esa historia de otra manera. ¿Y sabes qué? Inmediatamente tú empiezas a sentir cómo la adrenalina baja y cómo tu organismo empieza a segregar dopamina, que es ese químico que te ayuda a sentirte bien. Inmediatamente empiezas a sentirte bien, porque ya estás teniendo una mentalidad de cielo, porque estás teniendo una mentalidad del cielo, del reino. Me doy a entender qué maravilloso es el Señor. Es decir, sí se pueden romper, quebrantar estos ciclos. Quiero llevarte a un versículo muy conocido por todos nosotros, pero es interesantísimo. Y aquí es Pablo hablando. Vámonos entonces a la segunda epístola de los Corintios. Vamos a estar en el capítulo 10 y vamos a estar ahorita leyendo del 3 al 6. Vayamos por los primeros versículos. Dice así: somos humanos
Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mira qué interesante. Sigamos leyendo. Del verso 5 al 6. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, escucha bien esta palabra importante, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiero llevar tu atención a esta frase. Algunas versiones dice, llevamos cautivo todo pensamiento. Y otras versiones dice, capturamos los pensamientos. Pero mira, que en el original, en la palabra griega original, cuando se utiliza capturar o cautivar, es una palabra muy interesante. Y es, a ver, lo quiero leer nuevamente, eimalotizo. Eimalotizo. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero esta palabra viene de un vocablo original en griego que tiene que ver con lanza, que tiene que ver con jabalina. Mira qué interesante. Entonces, la escritura que acabamos de leer podría leerse de esta manera para que lo podamos entender. Destruimos justificaciones y racionalizaciones y cualquier declaración que se oponga a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Cualquier declaración que se oponga a Dios. ¿Qué es lo que se opone a Dios? Todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Todo lo que se opone a como es en el cielo. Y cualquier declaración que se oponga a Dios. Y aquí es donde quiero que usted preste atención. Y las agarramos con la punta de lanza como prisioneros y lo forzamos a obedecer a Cristo. Lo que está dando a entender Pablo en ese tiempo, que podían entender cuál era la dinámica de la conquista de pueblos sobre otros, que cuando un pueblo obtenía la victoria, por lo general traía el botín, y no solamente el botín que tenía que ver con cosas materiales, sino con personas. O sea, capturaban a la gente, eran esclavos y eran puestos en un desfile para que todos pudieran ver el botín que habían obtenido y los esclavos. Entonces lo que Pablo está diciendo con este pasaje es que cada vez que tú mires un pensamiento y cada vez que tú, gracias a la corteza prefrontal que Dios diseñó en nuestras mentes, en nuestros cerebros, es que podemos ver de lejos y decir, ajá, aquí va un pensamiento y este pensamiento no es de Dios y este pensamiento se opone a la palabra de Dios. Ahí va el pensamiento que dice que yo voy a ser destruido. Ahí va el pensamiento que dice que yo soy un fracasado. Ahí va el pensamiento que dice que mi hogar será destruido, que mis hijos van a ser capturados. Pensamiento, te estoy viendo de lejos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que agarrar una jabalina, tienes que agarrar una jabalina y soltarla. Y ¿sabes qué? Al lanzarla, capturar ese pensamiento, porque ese pensamiento es visto como un esclavo, ¿sí? Como un esclavo enemigo que debemos capturar. Y después de eso, que tú capturas a ese esclavo, a ese pensamiento que está en contra de Dios, que se opone a la palabra de Dios, ese pensamiento negativo, ese pensamiento oscuro, ese pensamiento sin esperanza, cuando tú lo atrapes, lo que tienes que hacer es que tú tienes que someterlo. Y quiero que puedas visualizar esta imagen, aunque tal vez nos pueda parecer un poquito duro y difícil en nuestro contexto, ¿verdad? Pero estamos hablando de los pensamientos, no estamos hablando de seres humanos, en donde tú agarras el pensamiento y tú lo sometes y dices, ¿sabes qué? Pensamiento malo, pensamiento mentiroso ha sido descubierto, es mentira, pensamiento de temor, es mentira lo que me está susurrando. ¿Sabes qué? Te sometes, te sujetas a Jesús y es como que tú lo agachas, como que tú lo arrodillas delante de Jesús, delante de su obediencia, delante de lo que la palabra dice. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Pero cuando nosotros leemos este tipo de palabras, por lo general,
este tipo de versículos, por lo general creemos que nuestra lucha, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne, por lo general nos vemos luchando contra espíritus de maldad. Y por supuesto, eso es completamente correcto, definitivamente. Pero la lucha más dura ni siquiera es contra el enemigo, contra los demonios, sino que la lucha es contra nuestros propios pensamientos, y es ahí donde tenemos que ser proactivos, a examinar y ver cuando un pensamiento sale allí en tu mente queriendo someterte, queriendo controlarte, cuando debería ser al revés, según lo que está Pablo hablando. ¿Cómo arreglar nuestros pensamientos? Hay esperanza para arreglar nuestros pensamientos. Mira lo que dice Chris Vallotton, porque me parece que es interesantísimo. Dice así: el reino que tú crees, el que tienes dentro, será el reino que reproducirás alrededor tuyo. Por lo tanto, lo que tú creas acerca de ti mismo determinará tu comportamiento. Quiero volver a decirte esta cita de Chris Vallotton que dice: el reino que tú creas, el que tienes dentro, será el reino que reproducirás alrededor tuyo. Por lo tanto, lo que tú creas acerca de ti mismo determinará tu comportamiento. Wow. Tu comportamiento no es tu identidad. Algunos de ustedes están viendo al espejo y están diciendo: ¿sabes qué? Ahí estoy yo, quebrado, roto, deshecho, rota en 1000 pedazos, no hay esperanza, el fracasado. O sea, estás viendo y estás permitiendo que lo que tú has creído forme tu identidad, pero tu identidad no viene de tus acciones, ni de tu fracaso, ni de lo que otros están diciendo de ti. Tu identidad viene del cielo. Tu identidad es identidad vertical de lo que el cielo está diciendo. Así es que cuando tú veas eso en un espejo, tú dices: no, ese no es quien soy. No, esa no soy yo. No soy una fracasada, no soy una mujer que ha sido definida por un divorcio. No, yo no soy eso. Yo soy lo que Dios dice de mí. Yo sé quién soy. Yo soy el hijo, la hija de Dios. Creo que es una manera que tú tienes que ver. ¿Qué haces tú cuando tú permitas que tu quebranto, que tu corazón roto en 1000 pedazos defina tu vida, refina tus pensamientos? ¿Qué haces cuando tú estás permitiendo que eso defina tu vida y te está haciendo que tengas una mentalidad que no es del cielo, una mentalidad que te va a afectar? Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. ¿Sabes? Dice prácticamente que tú tienes que sujetar todos los pensamientos, que tienes que tú capturarlos. Mira, el capturar sinceramente no es algo fácil. Cuando tú capturas al enemigo, en primer lugar es porque tú has tenido una batalla. Y en esa batalla tú has salido victorioso, porque de lo contrario tú eres el que va a salir capturado. Así es que este escrito de Pablo lo que nos está diciendo es que tenemos que ser proactivos, tenemos que capturar, tenemos que accionar. ¿Cómo podemos desarrollar una mentalidad del cielo, mis amigos? ¿Sabes? Mira, alguna gente cree, lastimosamente, que cuando tú tienes una mentalidad de Cristo, que tú no puedes funcionar bien en la tierra, ¿sí? Que serás como una persona terrenalmente malo, o sea, que no serás bueno, que no funcionarás bien en la tierra. Pero lo que dice la Biblia es contrariamente, que de hecho la gente que tiene mentalidad del cielo es el que tiene una oportunidad. ¿Por qué no leemos este pasaje? Y aquí es Jesús hablando en Mateo 11:2. Lo leemos, dice así: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Mira lo que dice esta otra versión. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Dice que los valientes arrebatan, que los valientes conquistan, que son los valientes. Mis amigos, mis amigas,
las personas que tienen una mentalidad de cielo son aquellos los que vencen. Claro que este versículo nos encanta ver cuando dice que los valientes arrebatan a aquellos que conquistan, que luchan contra fuerzas de maldad. Y por supuesto, pero en realidad lo que está diciendo Jesús es que tenemos que tener una mentalidad de cielo, una mentalidad de valientes. ¿Y qué es la mentalidad del cielo? La mentalidad que está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios nos dice con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás, con respecto a Dios, mis amigos, sí, con respecto a nuestras circunstancias, para que podamos tener una interpretación de acuerdo al cielo de nuestras circunstancias. La gente que se agarra fuertemente del reino de Dios es la gente victoriosa, es la gente que vence, es la gente que tiene oportunidad de victoria. ¿Sabes cómo podemos arreglar nuestra vida de pensamiento? ¿Cómo podemos reparar? Hay una teoría que se llama, es una terapia cognitiva conductual, que es una corriente psicológica en donde básicamente nos está diciendo, presta atención porque esto es muy interesante, y dice que todos tenemos eventos que nos disparan, eventos activadores, eventos que son prácticamente desencadenantes a muchas cosas. Por ejemplo, imagínate que tú vas a una reunión, una persona te ignora, no te saluda. Eso es el evento desencadenante, es el evento activador. Después viene una creencia, después surge una creencia. Esta creencia puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, si es negativa, tú empiezas con una creencia y dices, sí, mira, fulana de tal no me vio, me ignoró, no me saludé. ¿Será que le hice algo malo? ¿Habrá sido por esto que no me está saludando? Ay, no. Bueno, pero tú puedes escoger tener otra creencia. Y es una creencia positiva. Y tú dices, ve, fulana no me saludó. ¿Qué habrá pasado? ¿Tendrá problemas? ¿Estará pasando una situación difícil? Entonces, cuando tú tienes este evento que te dispara, tú inmediatamente tienes un tipo de creencia, un tipo de pensamiento. Y entonces ese pensamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Dependiendo del tipo de pensamiento que tú estás teniendo, de allí van a ser las consecuencias, de ahí va a ser el producto que tú vas a tener. Y esas consecuencias va a depender de la creencia que tuviste, si fue positiva o fue negativa. Por ejemplo, si tú decides por irte por una creencia negativa, entonces tú vas a decir, sí, es que seguramente es creída esta persona, me está ignorando, como no valgo nada, como no le importo, quizá hice algún daño. Entonces tú vas a tener estas consecuencias. ¿Sabes qué? Yo también la voy a ignorar. Yo también, es más, inmediatamente la voy a sacar de todas mis redes sociales, porque es muy creída, porque no me trata bien. Eso es una consecuencia. Pero si tú decidiste por irte por el tipo de pensamiento positivo, donde tú estás creyendo que ella está teniendo problemas, que a lo mejor está pasando por una situación difícil, entonces tú dices, ¿sabes qué? No, ¿qué será que está pasando? Voy a orar por ella. Voy a orar por ella, no sé qué le está pasando. Le voy a mandar un mensaje, una palabra de aliento. ¿Ves cómo pueden cambiar las cosas dependiendo del tipo de pensamientos que tú estás teniendo? ¿Sabes? Estamos en este instante en donde no nos podemos dejar llevar por una mentalidad que no venga del cielo, mis amigos. ¿Sabes? Dice la palabra, y ahora, hermanos, esto en Filipenses 4, 8, 9, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Este versículo lo mencionábamos en uno de los programas anteriores. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Sabes, esto es maravilloso cuando podemos enfocarnos. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, 14. Más bien vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar
en formas de complacer los malos deseos. No se permitan pensar. Esa es la respuesta, mis hermanos. No te puedes dar el lujo de permitirte pensar. Dios quiere hacer algo increíble en tu vida, quiere restaurar, quiere renovar, quieres que puedas tener una renovación, que puedas tener una mente del cielo, una mentalidad del cielo en el nombre de Cristo Jesús. Dice Steve Backlund, y con esto termino: si en tu futuro no estás espigando con esperanza, tú estás creyendo una mentira. Si hay una área de tu vida, mi amigo, donde no hay esperanza, seguramente tú estás creyendo una mentira. ¿Qué área de tu vida tienes desesperanza? Es ahí donde tú tienes que enfocarte y es ahí donde tú tienes que ver, porque tienes que espigar esperanza en todas las áreas de tu vida. Si es en tu matrimonio, si es en tu finanzas, si es con tus hijos, si es en tu futuro, si es en tu profesión, ¿sabes? Tú tienes que estar espigando en todas las áreas con esperanza. Esa es la mentalidad del cielo. Quiero finalizar orando y creyendo en que tú puedas tomar una decisión por tener una intencionalidad en el tipo de pensamientos y ser valiente y agarrarte del cielo y tener pensamientos de Dios, de la palabra de Dios, del reino en todo lo que haces, porque de ahí va a depender tus creencias y van a depender tus acciones. Quiero bendecirte y quiero agradecer por tu fiel sintonía y quiero animarte que rápidamente puedas buscarnos en nuestras redes sociales, como nos buscas como Abiertamente TV, en Facebook e en Instagram. Y también animarte que busques en YouTube y puedas ver los videos en el canal de CCI Channel. Ahí nos buscas y ahí puedes buscar los videos del programa Abiertamente. ¿Cómo nos buscas? Pues puedes escribir ahí en CCI Channel Abiertamente o puedes buscarme por Zulema Peña de Peñalba. Así es que muchas gracias por tu fiel sintonía y te bendigo y puedo ver en ti una mentalidad del cielo en el nombre de Jesús. Bye. Bendiciones.